Amigos, tengan ustedes un buen día. Estamos en esta ocasión con la profesora Carla Camacho Figueroa, quien es directora de la Escuela de Educación Inicial y a la vez es evaluadora externa acreditada por el CINEACE. En esta oportunidad tenemos el gusto de poder tener una entrevista con ella de tal manera que nos permita conocer cuál es el rol de un evaluador externo. Así que esperamos que ustedes tengan el tiempo maravilloso de podernos escuchar. Bien, buenos días tengan ustedes. Muy agradecida por la invitación para poder, en este caso, participar de esta entrevista y compartir las experiencias que he tenido como evaluador externo. Le agradecemos mucho su gentil presencia en esta mañana y el tiempo también que nos está dedicando justamente para realizar esta entrevista. Como primera pregunta, ¿usted nos podría contar cómo se hace para poder llegar a ser un evaluador acreditado por el CINEACE? Bien, bueno, en primer lugar el CINEACE, que a su vez hace un par de años a través del CONEAU, bien, era el organismo que justamente convocaba a los docentes universitarios para que podamos, en este caso, inscribirnos en cursos de capacitación para evaluadores externos, ¿no? La última convocatoria me parece que fue en el año 2014, ¿no? De ahí en adelante se nombra en reorganización al CINEACE y es por eso que IPEVA y CONEAU se extinguen y desde esa fecha ya no ha habido estas capacitaciones que se hacían en este caso por macrorregión, ¿no? A nosotros nos corresponde el CRI Norte, ¿no? Por ser del norte, y justamente se abrían estas convocatorias durante una vez al año, ¿no? Y éramos, en este caso, se aperturaba, nos podíamos inscribir a través de internet y teníamos que cumplir los requisitos, ¿no? que solicita el CINEACE para ser evaluador externo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Como siguiente pregunta, ¿qué requisitos? Ustedes justamente nos acaban de mencionar algunos requisitos. ¿Qué requisitos exige CINEACE para ser evaluador? Bueno, principalmente tener como mínimo 10 años de experiencia de docencia universitaria. El segundo es tener experiencia en gestión. El tercero es tener también capacitaciones en lo que se refiere a lo que es la calidad educativa, ¿no? O también participación en lo que es elaboración de currículos o de repente participación en planes de trabajo en una universidad, ¿no? Principalmente son los requisitos más básicos que pide el CINEACE, ¿no? Así como también una solvencia pues moral y ética, ¿no? Que nos lo solicita a través de documentos que de repente instituciones educativas o personas naturales nos puedan entregar algún tipo de repente cartas o resoluciones de haber participado, ¿no? Justamente la tercera pregunta cabe en la respuesta que usted nos acaba de dar, ¿no? Es que ¿qué competencias debe desarrollar una persona para ser evaluadora? Bueno, principalmente es la parte de valores, ¿no? La ética profesional es principalmente, y uno de los principios como evaluador externo es la transparencia, ¿no? Es decir, que nosotros en este caso también al hacer la revisión de un informe de autoevaluación es muy confidencial, ¿no? Entonces nosotros guardamos, si se puede decir, alguna información que no se puede divulgar, ¿no? Si bien es cierto la transparencia sí, para poder dar nuestra evaluación en relación a lo que estamos observando y a lo que leemos en el informe, ¿no? Porque a veces hay esas incoherencias, ¿no? Que de repente en el informe hay cierta información y en la realidad hay otra. Entonces hacia eso va el enfoque de la transparencia como evaluador, ¿no? Así como también la ética, así como también la observación, ¿no? Se dice que el evaluador observa más allá, ¿no? No solamente lo que dice el papel, sino justamente en las preguntas que se hace o en lo que se observa debemos de tratar de enlazar lo que leemos en el informe, ¿no?
Profesora Carlita, permítame preguntarle, la acreditación de evaluador externo que les proporciona el CINEACE tiene un tiempo definido, Sí. ¿verdad? ¿Cuál es ese tiempo que el CINEACE otorga a cada evaluador? Bueno, son 3 años, ¿no? Esta capacitación y todo el proceso que lleva a ser evaluador externo y culmina en una certificación tiene una duración de 3 años, ¿ya? Actualmente el CINEACE, por estar en reorganización, ya no ha hecho la actualización de estas certificaciones y por ahora lo está haciendo en forma automática, ¿no? Es decir, el evaluador que se vence su certificación solicita una ampliación, pero ya no estamos siendo sometidos a una nueva evaluación, ¿no? Sin embargo, eso, a pesar de que la renovación es automática, ustedes o el CINEACE está convocando a reuniones de trabajo de repente o alguna capacitación, no necesariamente para ser evaluados, sino como capacitación dentro de los grupos o equipos de trabajo como evaluadores. Sí, justamente en el 2015, como sabemos, la matriz de estándares ha sido actualizada, todavía está siendo validada y para estas evaluaciones, para estas reuniones de validación hemos sido convocados, ¿no? Ya sea en nuestras regiones, porque el CINEACE nos convocó en Lima a una reunión de evaluadores y luego ellos han venido a cada región donde también se han hecho estas validaciones, ¿no? Así como también el año pasado, en noviembre, fue el seminario, justamente, el congreso, perdón, en donde se denominó Puente de Mejora, en donde hubo una reunión importante de evaluadores externos, ¿no? Y donde se hizo la presentación de esta matriz, ¿no? Que ha salido para los niveles, ¿no? No solamente para el superior, sino también para el BR, ¿no? Para institutos. Ok, entrando un poquito en el tema ya de el rol propiamente ya de evaluador, tengo entendido que cuando ya ustedes son convocados, ustedes tienen que evaluar de manera individual y a la vez luego de manera grupal un informe, ¿verdad? ¿Podría contarnos un poquito esa experiencia, cómo se realiza? Bueno, en primer lugar, nosotros, todos los evaluadores externos, estamos en un listado que el CINEACE proporciona a las agencias evaluadoras. Las agencias evaluadoras a su vez hacen la selección de aquellos que les interese formar parte de sus equipos, ¿no? Y ellos son los que se presentan a las universidades que lo solicitan, ¿no? Es así que somos convocados por cada agencia evaluadora. No es el CINEACE quien nos convoca para evaluar, sino son las agencias, ¿no? En este caso, en Perú existen 3, que es AECEDU, la segunda es SGS y la tercera es EFE, ¿no? Un evaluador externo puede ser llamado por cualquiera de las 3. Antes sí existía un contrato que se hacía, ¿no? Actualmente ya no existen esos contratos, ¿no? Sino que solamente hacemos contrato por el tiempo que dura la evaluación, es decir, por 5 días, ¿no? Antes sí había ese límite, ¿no? Que si uno trabajaba para una agencia no podía trabajar para otra, pero de verdad somos tan pocos que no se podía dar esa característica, ¿no? Luego que la agencia nos convoca y nosotros aceptamos las fechas de evaluación, recibimos el informe, ya sea en forma física y también en forma virtual, y hacemos la revisión. Tenemos 15 días para revisar ese informe de autoevaluación y emitir un informe a la agencia evaluadora y al presidente del comité, ¿no? Y todo eso se hace por correo, ¿no? Y esas son 2 formatos que los evaluadores llenamos, ¿no? Un formato es la calificación individual y el otro es la verificación individual, ¿no? En la calificación es un sí o un no por cada estándar, y en lo que es la verificación es el registro de situaciones incoherentes que encontramos o que estamos llevando para observar. Muy bien, continuando con las preguntas, después que ya se ha sido seleccionada para la evaluación, ¿qué se hace el primer día que se llega a la institución educativa?
Bueno, como durante el tiempo de los 15 días que había descrito, cada presidente del comité evaluador tiene el conjunto de calificaciones individuales y de verificaciones individuales de los 5 evaluadores. El presidente es el encargado de hacer un registro de esto, un consolidado. Y cuando nos reunimos el primer día, generalmente es la noche anterior, ¿no? Hacemos esta revisión de ese consolidado. Y ahí nos damos cuenta de en qué coincidimos y en qué no coincidimos, ¿no? La coincidencia es que todos los 5 hayamos respondido sí, o de repente hayamos respondido 3 que sí y 2 que no. Bueno, como somos 5, la mayoría gana, ¿no? Y cuando hay incoherencia, como por ejemplo que haya 4-1 o de 3-2, todavía se revisa, ¿no? Los de 3-2, pese a que parecía que mayoría gana, pero es que ya hay 2 puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, esos estándares los volvemos a revisar, ¿no? Entonces, una vez que revisamos eso que nosotros le llamamos inconsistencias, es que se hace la revisión ya in situ, ¿no? Es decir, ya en la universidad y con los documentos, ¿no? Muchas veces sucede que hay errores de digitación, ¿no? De repente se colocó en una fuente de verificación física y hubo un equívoco y en la fuente de verificación virtual era otra, ¿no? Hay casos como esos, muchos, ¿no? Pero son simples, ¿no? Son solamente de aclaración, ¿no? Observaciones de aclaración. ¿Cómo se informa cuando la institución se acredita? Bueno, es el último día, ¿no? Y se hace justamente, tanto al inicio como al término de la visita, hay una reunión, tanto como el comité interno que venimos a evaluar con el comité evaluador, ¿no? Y en este caso, el protocolo es que sentados en una mesa, uno frente a otro, se da la bienvenida. Y igual cuando terminamos, ¿no? Nos despedimos y el presidente del comité evaluador da lectura a los resultados de la evaluación externa, ¿no? No decimos si está acreditado o no, porque el comité evaluador no tiene esa función, sino el comité solo evalúa y da su informe al CINEAS, ¿no? Es decir, lo único que nosotros damos es el total de observados y el total de no observados, ¿no? O de no conformidad, ¿no? Gracias. Hasta el momento, ¿cuánta experiencia ha tenido como evaluadora en una casa de estudios? Bueno, yo he evaluado a 5 universidades. Gracias, muchas gracias. Siguiendo con las preguntas, tenemos entendido que usted dirige la Escuela de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Trujillo, la cual ha logrado su acreditación. ¿Podría contarnos cuáles son los pasos para lograr esta acreditación? Bueno, en la Escuela de Educación Inicial se acreditó en el año 2015. Recibimos la certificación en el año 2015, pero el proceso duró 4 años, ¿no? Nosotros iniciamos el trabajo en el año 2011, ¿no? Cuando se forma el comité interno, que estuvo, la presidencia la asumí, y bueno, también hay aquí la presencia de 2 de las participantes de ese comité interno, que es la profesora María Elena y la profesora Irma. En este caso se inicia el trabajo de sensibilidad, ¿no? Sensibilización, ¿no? El periodo de sensibilización para nosotros duró bastante tiempo porque en el año 2011 nuestra universidad iniciaban los procesos de autoevaluación. Además que los estándares eran nuevos, se publica en el 2009. En el 2010 para nosotros fue de aprendizaje, ¿no? El CINEAS en sí no había una formación y digamos unos pasos o una línea para trabajar, ¿no? Más bien estábamos en una presentación de propuestas, ¿no? Ya en el 2011 más cimentadas, de repente mejor capacitadas, es que iniciamos el trabajo, ¿no? Y fue justamente la sensibilización a nuestros colegas y también a los estudiantes, ¿no? El convocar a los egresados también fue difícil
puesto que nuestras universidades de repente dan por concluido el trabajo académico cuando el egresado se retira, ¿no? Y cuando la acreditación, al contrario, ¿no? Solicita un seguimiento al egresado, y eso nuestra universidad no lo hacía, ¿no? Entonces, entre el egresado y también el organizar a los grupos de interés, ¿no? Que de repente no solamente eran aquellos con los que trabajábamos con prácticas profesionales, o con la región, o con el colegio de profesores, o con la GREL, ¿no? Sino que en este caso fue un proceso de aprendizaje y de convocatoria, ¿no? Ya nosotros nos hemos autoevaluado lo que es el año académico 2013, y nos presentamos para evaluar en el año 2014. El proceso también de selección de nuestra agencia evaluadora duró 6 meses, ya que éramos una universidad pública y nosotros no podíamos elegir directamente a nuestra agencia, sino que tenía que pasar por un proceso público, porque sabemos que es licitación pública, ¿no? Entonces, durante esos 6 meses que duró la selección de nuestra agencia, y recién en diciembre tuvimos la primera semana de diciembre, fue nuestra evaluación, ¿no? Y en el año 2015 recibimos la certificación, ¿no? Que más o menos en abril del 2015 es que sale la resolución del CINEACE ya aprobando nuestra certificación. Bien, entendemos la importancia de llegar al informe de autoevaluación. Cuéntenos ustedes desde su experiencia, ¿cuál sería la clave para llegar hasta aquí, hasta el informe de autoevaluación? Bueno, es trabajo en equipo, ¿no? Definitivamente una sola persona no lo puede hacer, ¿no? Y en definitiva, el organizarse y el trabajar no solamente con equipo de docentes, ¿no? Sino que los equipos tenían que ser a través de estudiantes, a través de egresados, ¿no? Nuestra escuela se cimentó mucho en los estudiantes y en los egresados, ¿no? Tanto que en nuestro comité interno una egresada era la que se ocupaba sobre todo de las labores de compilación, ¿no? Que de repente es la parte más laboriosa, ¿no? Y justamente vemos que ese grupo humano, ese equipo de trabajo es el que logró justamente mucho del trabajo, ¿no? Una vez concluido el informe de autoevaluación, ¿cuáles son los pasos para solicitar la evaluación externa para llegar a la acreditación? Bueno, el protocolo que la guía también describe es que el comité interno solicita, en este caso a su instancia mayor, que en nuestro caso es el rector, quien solicita la evaluación externa, ¿no? Y quien hace la revisión del informe, ¿no? El informe de autoevaluación, el comité lo presenta a la instancia que era la oficina de autoevaluación en aquella época. Hace la revisión del informe, da el visto bueno y el rector emite una resolución rectoral. Con esa resolución rectoral ya está aprobado el informe y la universidad solicita a la agencia evaluadora la evaluación. Si es una universidad pública, lo hace a través de licitación. Si es una universidad privada, lo puede hacer directamente. Bien. Luego de esto, la agencia evaluadora solicita al comité interno los diferentes ejemplares, ¿no? Son 5 ejemplares de informe de autoevaluación que uno presenta, ¿no? Para que a su vez lo formen la comisión evaluadora. Esta comisión evaluadora la propone la agencia, ¿no? El comité interno que va a ser autoevaluado lo revisa y aprueba, o también puede solicitar cambios de evaluadores, ¿no? Si es que cree que no son los pertinentes. Bien. Luego de esto se forma ya el comité evaluador aprobado por el comité interno a evaluar y se inicia el proceso ya de evaluación, ¿no? Que justamente es desarrollada a través de la universidad con la agencia evaluadora. Se coordinan fechas, como por ejemplo cuando podría ser la fecha de evaluación, que tiene que ser en periodos de clases, no pueden ser en periodos en que no haya clases, ¿no?
Bien, en primer lugar mi saludo también, Carlita, y mi agradecimiento por permitirnos esta entrevista que de hecho nos va a ayudar muchísimo en nuestro trabajo y en nuestros conocimientos. Una pregunta, ¿nos podrías describir brevemente cómo es convocado un evaluador para participar en una evaluación externa? Bien, bueno, la agencia evaluadora es la que convoca a los evaluadores externos, ¿no? Ya sea por su especialidad, ¿no? Principalmente la prioridad es que la universidad solicite a un evaluador externo de su especialidad, pero ha habido casos en que son completados en forma mixta, ¿no? Por ejemplo, cuando tuve la participación de las universidades, por ejemplo, en una yo he evaluado a una que era inicial y primaria, ¿no? Yo no tengo la especialidad de primaria, pero creyeron conveniente que yo pueda participar y lo aceptaron, ¿no? Entonces evalué tanto a inicial como primaria, porque era mixta la carrera, ¿no? Así se denominaba, inicial y primaria, ¿no? Pero principalmente se prefiere que el evaluador sea de la misma carrera, ¿no? Pero hay casos que hay de secundaria, de inicial, de primaria, ¿no? ¿Y cuál sería el protocolo a seguir cuando se llega a una casa de estudios que es objeto para ver si se cumple o no se cumple con la acreditación? ¿Cumple o no cumple? Bueno, el protocolo en sí es que somos recibidos por la universidad que hace las gestiones con la agencia evaluadora, porque la agencia evaluadora es la responsable de nosotros, ¿no? Tanto así en lo que es movilidad, estadía, todo corre por la agencia evaluadora, no por la universidad, ¿no? Ni tampoco alimentación o servicios que tengan que darnos, todo es por la agencia evaluadora. Creo que eso es importante señalarlo, aunque no parezca importante, pero a veces se cree que un evaluador puede prestarse a ese tipo de situaciones, ¿no? En una universidad, por supuesto, en todas son muy amables, ¿no? Aún más si saben que uno llega a evaluar, ¿no? A veces hay ciertos privilegios, ¿no? Pero uno siempre tiene que mantener de repente una línea, ¿no? De separación en ese caso, puesto que nosotros venimos de visita y estamos evaluando en todo momento, ¿no? Entonces evitar de repente cruzar esa línea, ¿no? Así como también en este caso al llegar a una universidad siempre el comité evaluador va a necesitar un ambiente. Este ambiente el CINEACE también lo establece en la guía, que debe de ser un ambiente en donde esté solamente el evaluador o el comité de evaluación, y que haya requerimientos mínimos como una computadora, como que esté conectada a internet, que haya una línea telefónica, que haya una impresora, papel y por supuesto las fuentes de verificación, ¿no? Y el informe, ¿no? Es lo mínimo que se pide en una universidad, ¿no? Decías de que durante el proceso de acreditación se hacen ciertas observaciones, ¿verdad? ¿Se le da tiempo, se le da oportunidad a la institución educativa para que pueda levantar esas observaciones? Y si es así, ¿qué tiempo se les da para levantarlas? Bueno, el comité evaluador entrega su informe después de hacer la revisión. De repente hay estándares observados y esto se emite o se remite a la agencia evaluadora, quien se encarga de hacérselas llegar al comité interno, ¿no? El comité interno sé que son 15 días que ellos tienen para levantar esas observaciones y volverlas a presentar a la agencia evaluadora, quien a su vez lo presenta al CINEACE, ¿no? En sí, el comité evaluador, una vez que termina su 5.º día de trabajo y entrega su informe, nosotros ya no tenemos ningún tipo de relación, ¿no? Simplemente culmina nuestro trabajo al entregar el informe. Nosotros no hacemos seguimiento ni revisión de esas observaciones. Eso lo hace la agencia evaluadora. Muy bien, Carlita. Nos da mucho gusto de conocer esa amplia experiencia que ya usted tiene, ¿no? Como evaluadora externa.
Sin embargo, frente a este trabajo deben de haberse presentado algunas dificultades. ¿Cómo ha afrontado justamente esas dificultades y de repente quizás en el trabajo que ha tenido como evaluadora en estas 5 universidades? Bueno, problemas no podría llamarle problemas, ¿no? De repente particularidades que uno no prevé, ¿no? De repente pequeños incidentes, ¿no? Que tiene uno que en el camino asumirlos o de repente mirarlos de otra forma, ¿no? Como por ejemplo, de repente el clima extremo, ¿no? O de repente se llega tarde, ¿no? Situaciones como esas que particularmente no sé si he tenido suerte o no me han ocurrido, pero a mis compañeros sí, ¿no? De repente un pequeño incidente, se dobló la pierna, ¿no? Y lo cual impedía y justamente la sala que nos habían dado era en un segundo piso, era una zona de mucho calor y ella había tenido el problema en la pierna y había que ayudarla a subir, ¿no? Y ella ya no quería bajar la evaluadora, ¿no? Cosas como esas, ¿no? De repente que en la universidad también llegamos a una en donde ya el año pasado se había cerrado, como recuerdan, en noviembre, el año escolar, y nosotros teníamos que hacer la verificación, ¿no? en las instituciones educativas y no había ni una, ¿no? Y por ahí ellas, pues el comité interno, no sé, se consiguieron una cuna por ahí, pero quedaba lejísimos y nos atacaron los zancudos, ¿no? Y era terrible porque era un lugar campestre, ¿no? Cosas como esas que la tomamos pues a broma, ¿no? Pero en sí siempre durante estas 5 veces que he ido no he encontrado dificultades, ¿no? De repente anécdotas como les acabo de comentar, ¿no? Pero en sí dificultades, gracias a Dios, no, ninguna. Bien. ¿Cómo describiría usted, por ejemplo, actualmente su experiencia como evaluadora? De mucho aprendizaje, ¿no? Creo que como en esta última evaluación comentábamos justamente esta gran oportunidad que se tiene, ¿no? Porque desde mi perspectiva, de repente, que en algún momento, durante 18 años de vida universitaria, siempre uno ha estado no encasillada, sino centrada en el trabajo dentro de una universidad, ¿no? Y de repente había poca oportunidad de salir, aún más que hemos estado 4 años enclaustradas en lo que era la acreditación de la carrera, ¿no? Entonces el permitir ver y tener esa de repente esa oportunidad, ¿no? de ir a otra universidad y de tu misma carrera, ver cómo están trabajando esos mismos estándares o de repente experiencias interesantes, ¿no? Que vienen con gestión o de repente vienen en formación académica, cómo hacen sus pasantías, cómo organizan sus prácticas profesionales otras universidades. Para mí es muy valioso, ¿no? En tener estas oportunidades de llegar a una universidad y poder ver en forma interna, ¿no? Porque nosotros vemos en pocos días, porque son 3 días que nos mantenemos dentro de la universidad, porque los otros 2 días son para consolidar sobre todo, pero estos tres días que nos mantenemos dentro de una universidad y compartimos con las maestras que son nuestros pares, ¿no? Justamente de la misma carrera, es bastante valioso, ¿no? Para mí, sobre todo, es un aprender. Para mí, cada vez que me dicen vamos a evaluar, para mí es ya abrir todos mis sentidos y decir me voy a aprender, ¿no? Más que de repente es que voy a evaluar, ¿no? Yo no lo veo así, yo lo veo como una oportunidad de compartir, una oportunidad de poder aportar de repente desde mi experiencia un granito de arena, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Carlita, ¿qué le recomendarías a las personas y a las instituciones que van a ser evaluadas? Bueno, principalmente lo que les recomendaría es mantener la calma, ¿no? La tranquilidad,
¿no? Y sobre todo esos 5 días últimos, que ya es la evaluación externa, ya es la presentación de todo un trabajo, ¿no? A veces nos gana las ansias o de repente el querer que todo esté perfecto, ¿no? Pero definitivamente la evaluación no busca la perfección, sino recuerden que evalúa la mejora continua, ¿no? Entonces esa mejora continua, lo que nosotros observamos es que haya un proceso, ¿no? Y que se haya seguido de repente los procedimientos que la universidad misma tenga, ¿no? Porque cada universidad también es un mundo, una particularidad. Yo no puedo evaluar la universidad A igual a la B, porque ella tiene sus propias particularidades, sus propias normas, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A veces, al ser parte también de un comité en algún momento, también yo he tenido esos nervios, he tenido esa aprensión, ¿no? Pero después de haber pasado y observar desde el otro lado, la mejora continua es lo que debemos de prevalecer, ¿no? El presentar justamente productos, pero que se vea que siempre se va a seguir el ciclo de Deming justamente, ¿no? El de planificar, el que se ejecuten las cosas que planificamos, el control, y que si no, la evaluación y que ese control no esté, se vuelva a planificar, ¿no? Creo que eso es la importancia que cada presidente o cada miembro del comité interno debe saber, ¿no? Que lo que se debe presentar como producto es una mejora continua, no las cosas acabadas, porque siempre va a haber planes de mejora, nunca vamos a acabar, ¿no? La calidad nunca acaba, siempre hay algo mejor que hacer, ¿no? Y creo que eso sería el consejo, ¿no? Y a sus pares evaluadores, ¿qué recomendaciones le daría? Bueno, a los pares evaluadores, como somos un conjunto de evaluadores externos, que sobre todo ya venimos trabajando de repente un par de años, que ya venimos evaluando, creo que el trabajo tiene que ser continuo, ¿no? Y debemos seguir para la mejora de nuestra calidad educativa, ¿no? Profesora Carla Camacho Figueroa, queremos agradecerle muy enormemente estas apreciaciones que usted nos ha dado. Para nosotros ha sido muy enriquecedor conocer de manera personal su experiencia que usted ha tenido. Son 5 universidades a las que usted ha evaluado, ha llevado todo el proceso de acreditación de esta universidad muy prestigiosa como es la Nacional, y verdaderamente de mi parte muy admirado porque vemos ese empeño, ese empuje, como usted nos recomienda, trabajar en equipo. Así que creo que nuestro grupo, equipo de trabajo también como estudiantes en esta maestría, estamos muy satisfechos por este tiempo prestado. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias.